esa vida estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Yo te lo diré, Señor, y aunque me cueste la vía, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese que era grande villanía. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. El Alhambra era señor y la otra la mezquita. El moro que la labraba, siendo blanca ganaba al día. Y el día que no las labra, otra tanta se perdía. Ave Namar, moro de la morería. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. No debe decir mentira. No debe decir mentira. Liliana y Marcelo están en vacaciones estos 2 semanas. No sé dónde están, pero Lili y Marcelo os deseamos buen tiempo. Yo soy Jay Coena de la Federación Sefaradí de Palm Beach, en Florida, y soy el barbar del día. Como empieza Liliana cada semana, en estos encuentros de Ajá, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas partes del mundo. Ahora quiero partager el ecrán mío. Un punto. Estamos con el encuentro de Ajá número 161. Decimos bienvenido a la 14ª organización de estos encuentros, la Federación Sefaradí de Palm Beach, en Florida, la organización mío, y gracias a Liliana por meter nuestro logo al anuncio. Un punto. Okay. El próximo Ajá habíamos invitado al profesor Devin Nar como el Balabai y a Marina Mayorsky como el Musafira, que nos van a hablar sobre la obra del famoso escribano Elia Carmona y la lectura y romanzos en ladino. Uno de los participantes nos avisó que tuvo una emergencia en su familia y no puede participar en el próximo encuentro. Vamos a anunciar en sfarad.com o en Ladino Comunidad durante la semana
si va a haber otro balabay con su musafir o el encuentro va a tomar una vacanza de una semana. Si quieres mirar más sobre nuestro encuentro de Al-Hal, puedes entrar a sefarad.com. Vas a tener ahí el atadillos y toda la información sobre los encuentros. Ahora, si queréis mirar a los enemigos de nuestros programas, tenemos todos enregistrados. Puedes entrar a nuestro canal youtube.com/sefarad o directamente a sefarad.com/tv y vas a encontrar ahí todo modo filmicos sobre cultura sefaradí y también sobre los encuentros de Al-Hal 161 que ya tenemos hasta el día de hoy. Y si queréis dar vuestro ayuda, puedes entrar a sefarad.com/encuentros para ayudar y por dar vuestro dono. También, cuando miráis los vídeos, nos viene muy bueno si hacéis clic me place o me gusta, como dicen en castellano, o like en inglés. Y esto nos da muy buena ayuda. Además, si queréis contando para poder soportar los encuentros y sus costos, puedes entrar aquí y darlo para nosotros. Hoy nuestro musafir es Albert Israel. Todos los conocemos a Albert. No necesita introducción, mas para vosotros pocos en la audiencia que no lo conocen, Albert es jefe del Círculo de Conservar y Promover la Cultura Sefaradí, que es apoyado por la Autoridad Nacional del Ladino. Albert organiza encuentros en Zoom durante fiestas o Moadim con musafires de diferentes países, hablando sobre cómo ellos celebraban las fiestas cuando eran jóvenes. 3 meses antes, era musafir en segmentos cortos de YouTube con el Dr. Carlos Yebra López en la DINA 21. También Albert es el chef del grupo de WhatsApp que se llama Estamos WhatsAppeando, sobre todo modo de gente o eventos históricos interesantes. 2 semanas antes nos mandó la historia de las buchuques bailadores egipcianos que se llamaban Jemal. Y la semana pasada nos escribió sobre la comunidad ashkenazí en Estambul, donde moraban y donde se establecieron sus calles. Albert me dijo que hoy nos va a hablar sobre nuestra lengua ladino. Oiremos cuál piensa Albert. Ahora te doy el ecrán, el haut-parleur o micrófono a ti, Albert. Burun, tienes nuestra total atención. Merci mucho, querido Jaco. Merci mucho a todos los participantes. Merci mucho a Liliana y Marcelo, que me estás dando la permisión de hablar por la situación del ladino. Y shalom a todos. Aquí en hebreo tenemos esta facilidad de decir shalom en lugar de decir buenas de mañanas, buenas tardes, buenas noches. Todos juntos se hace shalom y es más fácil. Si queremos entender la situación del ladino, yo para hacerlo esto más colado, más fácil, yo lo dividí a tres categorías. Lo que estamos haciendo por el pasado, lo que estamos haciendo para mantener el presente y lo que estamos haciendo o no estamos haciendo por el futuro. Por el pasado, tenemos muchas institutas académicas que están elaborando y haciendo investigaciones en el cuadro de estudios de literatura y lenguas extranjeras en diferentes partes del mundo. Están empezando naturalmente la escribir y meldar con letras de Rashi solitario, porque 400 años todo lo que fue escrito
en ladino fue escrito con las letras de Rashi o de Solitario. No sé si están empezando y quién está empezando Meldari y escribir con la ortografía de aquí, Jerusalén, en letras latinas. Y esto ya sabemos que los 100 años del cabo, todo se está escribiendo con las letras latinas. Naturalmente se está haciendo muchas investigaciones por mancebos de la cultura nuestra y por el pasado ya estamos haciendo todo. Por el presente, y en él estamos haciendo mucho. Hay hoy muchos grupos, muchos círculos, muchos grupos de WhatsApp, grupos de Zoom. Este Zoom, por ejemplo, encuentros en Israel. Hay muchos encuentros, no sé, en otros países si es común o no es común. Por ejemplo, yo hago, ya hay 11 años que hago encuentros mensuales de latino con los amigos que tengo. Tengo en mis grupos más de 1200 amigos que me suivan en diferentes grupos. Antes, 3, 4 meses empecé a hacer y aquí lo llamamos parlamento mensual. Cada día de lunes nos topamos juntos en un café, bebemos café y hablamos en latino y cantamos canticas en latino y nos amusamos. Y de este modo hay muchos grupos en Israel y puede ser en otros países que están manteniendo. Hay el grupo de Zoom que cada semana investigan libros de Gabor. Gabor tiene un grupo que cada semana hacen Zoom, toman un libro y lo investigan, meldan libro y lo investigan en latino. Y de este modo hay otras cosas que se están haciendo. Por el presente todo está bueno. Cuando estamos hablando del futuro, aquí tenemos un problema grande. ¿Cuál estamos haciendo para mantener nuestra cultura en el futuro? A mi opinión, muy cerca de nada. Y esto por diferentes razones, todos ya lo sabemos, no cabe decir que en los años del 70 del siglo XX, en Turquía, por ejemplo, las familias escaparon de empezar a las criaturas la lengua del latino. Y naturalmente las personas se empezaron a divisar en diferentes partes, no están viviendo en el mismo lugar y se están casando con no sefaradíes. Y de este modo la lengua que era maternal del día que nacimos no existe más. En esta situación, ¿cuál lo debemos de hacer? Por esto pensé un poco y quiero partillar con vosotros mis pensamientos. ¿Cuál lo debemos de hacer? En primero empezaremos de los institutos académicos. Si me demandáis a mí, los institutos académicos tienen tienen mucho de hacer para mantener el futuro, que a mí me parece que no lo están haciendo. Puede ser, me estoy errando.
En primero de todo, una cosa que no es una cosa que tiene solo importante simbólico, que a mí si me demandas los estudios en los institutos académicos, no quiere que sean en el cuadro de lingüística y literatura. Esto quiere que sea estudios en el cuadro de departamento de culturas, porque el ladino no es solo lengua, el ladino es cultura. Quiere empezar y cómo se guisan cascaricas, quiere empezar cómo se cantan las canciones y las romanzas, y quiere empezar cómo, qué supersticiones teníamos nosotros los sefaradíes, y qué refranes culaneamos, empleamos, y más y más y más, y todas las costumbres que tenemos. Por esto, empezar en el departamento de lingüística, para mí me viene un poco, no es bastante. Quiere que se fraguen departamentos de culturas, y entre ellas la cultura muestra. Y el nombre del profesio debe de ser Estudios de la Cultura del Ladino. De este modo pienso yo. Esto es la primera cosa que estoy pensando. La segunda cosa que estoy pensando, yo tenía en Turquía mi oncle Albert. Mi oncle Albert, en los años 50 del siglo XX, se fue a estudiar medicina en la Universidad de Estambul, y allá le dijeron: querido, ¿tú quieres estudiar medicina? Afirmamos aquí que te estás una obligación, que después de los estudios te vas a ir y te vas a hacer doctor en diferentes partes de Anadol, y lugares rechos, donde estará para el huerco, donde te vamos a decir que te vayas, allá te vas a ir. Si no, no hay estudios de medicina. Y él de este modo afirmó, y de este modo 5 años se fue a hacerse doctor en diferentes partes de la Anatolia, de la Anatolia. Y a la fin encontró allá una Gardmalad griega, se casó con ella y quedó allá, no tornó a Estambul. Esto es otra cosa. Lo que quiero decir, si hay estudiantes que quieren estudiar nuestra cultura, quiero decirles: querido, tú quieres estudiar nuestra cultura, tú quieres que te obligues a empezar nuestra cultura en la liceo de las escuelas, o no en la liceo, filo, en las escuelas primeras y en la liceo. Diremos durante 3 años, esto va a ser el stage que estás haciendo tú, y después vas a tomar la diploma de BA. Este modo quiere hacer unas condiciones para obligar a los estudiantes que den atrás una cosa para nuestra cultura. La cosa tercera que estoy pensando es que los institutos académicos que adopten las escuelas de liceo, para crear colaboraciones y crear caminos directos de continuación para diploma de BA en sus institutos. Los estudiantes de liceo van a meldar allá una parte de la cultura nuestra, y esto se va a reconocer cuando están continuando a meldar en las universidades en este campo.
esto se hace aquí en Israel en otros oficios. Por ejemplo, las universidades de ingenierías adoptan liceos que están colaborando con ellas y allá empiezan ciertas cosas que se empiezan en la universidad en la primer año. Esto quiere hacer y con la cultura nuestra de latino. La cuatrena cosa que pensé es que de nuevo los líderes de las universidades quieren que chaften a las puertas de los ministerios y de los ministros de educación y quieren que hagan esfuerzos para que este profesio se reconozca como un profesio de estudio en las escuelas, del jardín de criaturas hasta la 12ª clase de la liceo. Esto es un urrachear que quiere hacer mucho y esto quiere que lo hagan los líderes de las universidades. Cinquena cosa que estoy pensando es que en estas universidades que escriben programas de estudios de este profesio para las escuelas. Estos programas quieren escribir colaborando con los ministerios de educación y tomando sus reconocimientos. Y a la fin, quieren que hagan, quieren que escriban libros de estudios para este profesio de verdad en las clases de las escuelas. Si nuestros chicos perdieron la oportunidad de empezarse en nuestra cultura del día que nacieron a lo manco, que se empecen en las escuelas y en las clases chicas, porque en las clases chicas los elevos están con cabezas abiertas y se están empezando muy presto. ¿Cuál se puede hacer afuera de los institutos académicos? Afuera de los institutos académicos se puede más desarrollar los medios electrónicos que hay, que los mancebos de hoy están expertos de estos medios electrónicos, de formar grupos de mancebos y mancebas. Puede ser con el tiempo se va a topar pares que se van a casar y van a hablar en casa en latino con las criaturas que van a nacer. Como decir, ya conocéis que hay este sitio se dice Tinder. Quiere hacer un Tinderdino para muestra para nosotros y puede ser que de esto va a ser una cosa. La cosa del cabo que vos quiero decir y después vos quiero mostrar un filmico es que las escuelas de Israel, yo no sé cómo es en los otros países, las escuelas de Israel, las directoras de las primeras escuelas tienen un budget de horas de cultura. Este modo se llama budget de un bojo de horas de cultura. Este modo se llama. En el cuadro de estas horas se puede entrar a las escuelas en Israel y se puede hacer muchas obras íntimas con los elevos de las escuelas primeras, y esto es lo que os quiero mostrar en el film que va a partillar con vosotros.
En total, si me demandas a mí, estamos haciendo por el pasado, estamos haciendo por el presente, por el futuro, muy poco. Y esto es el problema de nuestra cultura. Ahora os quiero partilhar con vosotros un filmico de la obra que hice en las clases de los elevos de la escuela primera en diferentes escuelas durante 4 años. Lo hice esto durante 4 años. Malorosamente, no tomé coraje de la Autoridad Nacional de Ladino y su Cultura de Israel y me salió la gana, vos diré. Y por esto no lo estoy haciendo más. אלברט! אלברט! תמיד אותו סיפור, הוא תמיד נרדם. יכול לצעוק כולם ביחד אלברט? אלברט! עוד פעם, עוד פעם? אלברט! תישן! אני חושבת, אולי נגיד לו להתעורר? כולם ביחד? אלברט! מה לעשות? אני חושבת שהוא לא מבין אותנו. אני חושבת שעברית היום אלברט לא מבין. אבל איך אומרים להתעורר בלדינו? אספרטה. כולם ביחד? איפה אני? איזה ילדים מקסימים יש פה? איפה אני הגעתי? לא יודע. ילדים, אתם יודעים, אני חלמתי על הילדות שלי, חלום נפלא. ואתם יודעים איפה היה הילדות שלי? הילדות שלי היה בטורקיה, זה לא היה פה בירושלים ובישראל, זה היה בטורקיה. והייתה לי ילדות מאוד מאוד נחמדה, כל כך נחמדה וכל כך טובה, אין לכם מושג. הנה למשל אני, נכון אני ילד יפה? תגידו יפה. הנה אני, והיינו מטיילים בחוץ. אז ילדים זה לא היה כמו היום, שיש מחשב ויש אייפד ויש איימט ויש כל מיני דברים, אז לא היה כלום. אז היינו כל הזמן או בגנים או בשדות או בפרדסים או ברחובות, זה מה שעשינו. והנה פה אני הולך לטייל עם אמא שלי, אתם רואים? איך אומרים לטייל בלדינו? פסיאר. כולם פסיאר. נכון, פסיאר. וככה היינו מטיילים. וגם היינו מטפסים על עצים. הנה תראו, אמא שלי ממדרה, אמא מדרה, כולם מדרה. יפה מאוד. ומטפסים על העץ ארבולה. כולם ארבולה. יפה מאוד. ילדים בטורקיה זה לא כמו פה. פה בקושי יש שלג אולי פעם ב5 שנים. בטורקיה כל חורף, כל הזמן יש שלג. וקר. והיינו יושבים על השלג ומתגלגלים ועושים איש שלג. והנה דודה שלי. אבל איך אומרים שלג? אינייבה. כולם ביחד? אינייבה. נכון ילדים, כל הכבוד. ובטורקיה ילדים יקרים יש הרבה ים. לא כמו בירושלים שיש רק אמבטיה. הרבה ים היה. ואיך אומרים ים בלדינו? מר. כולם ביחד? מר. יופי. ואיך אומרים סירה שאני משית אותה? ברקה. כולם ברקה. כל הכבוד ילדים.
יקרים, אתם מכירים את השיר הזה? אצלי השוקה? מי מכיר? תתחילו לשיר, נראה אם אתם מכירים. אצלי השוקה, תרנגול קטן לפני... כל הכבוד. בואו נראה אם אתם יודעים טוב. כולם לשיר. אצלי השוקה, תרנגול קטן לפני... התרנגול קוקו הוא יצמח אצלי השוקה קטן לפני הקרב תרנגול קוקו הוא יצמח כל הכבוד. עכשיו בואו נראה איך שרים את זה בלדינו. אצלי השוקה מבוא על מרקדו. מבוא על מרקדו. כולם ו... מבוא על מרקדו. תרנגול קטן יקנה לי, un gaico, תרנגול, un gaico a mercarme. un gaico a mercarme. כולם ו... un gaico a mercarme. יפה מאוד. ישיר לי הדור הבוקר. Me va a cantar hasta mañana. Me va a cantar hasta mañana. כולם ו... me va a cantar hasta mañana. יפה מאוד, אתם יודעים לדינו. תרנגול גאיו, כלב פרו, חתול גאטו, אבס בטו וחמור אזנו. תרנגול גאיו, כולם ו... גאיו! פרו! לא שמעתי, כולם ו... גאטו כולם ו... גאטו! פטו כולם ו... אזנו כולם ו... אזנו! בואו נראה שרים את זה עכשיו. אני רוצה לשמוע את כולם! זו אותה מנגינה. al mercado, Un gaico a mercarme, el gallo cucú, curicúcú, me va a cantar hasta mañana. עכשיו כולם. Me voy al mercado, un perico a mercarme, el perro, el gallo, cucú, curicúcú, me va a cantar hasta mañana. Me voy al mercado, el gatico a mercarme, el gato, miau, miau, el perro, jau, jau, el gallo, cucú, curicúcú, me va a cantar hasta mañana. Me voy al mercado, un gatito a mercarme, el pato, ga, ga, el gato, el perro, jau, jau. el gallo, כמו שאמרתי, אנחנו לא היה לנו את כל המחשבים ואת כל המכשיר הסמארטפון ואייפון ולפון ופיפון ואיקספון, לא יודע, לא היה. מה שהיה, היו משחקים ברחוב. ואז נבקש יפה מטינה שתסביר לנו איזה משחקים היו לנו ברחוב. טוב, ילדים, אז לאיזה משחקים שיחקנו כשהיינו קטנים? אתם מכירים? כולם מכירים? לא? אז למי שלא מכיר, בואו נסביר. איך משחקים לבירדרביר? אנחנו מתכופפים, כך וככה נמוך נמוך נמוך, ולאט לאט עולים, 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 עולים. ויש מישהו שקופץ.
א', ורק האלה שהיינו גבוהים יכולנו לקפוץ ככה רבות. אבל זה קשה. בעברית אתם קוראים למשחק הזה חמור חדש, נכון. אבל בלדינו, איך אומרים? ביר ביר ביר. כולם ביר ביר. שיחקתם פעם עם חבל? נכון. הסוג שלי זה 58. יש אנשים שעושים 100. אז גם אני שיחקתי עם חבל, אבל רגע. כולם מכירים את החבל, אבל איך אומרים חבל בלדינו? קואדרה. עוד פעם? קואדרה. כולם עוד פעם לא שמעתי? קואדרה. יופי, מספר 5. איך אומרים 5? סינקו, יופי. עכשיו בואו קודם כל נלמד עד 8. נכון. אונו, אחד, אונו. כולם דוס, כולם טרס, כולם קואטרו, כולם סינקו, כולם סש, כולם סייטה, כולם אוצ'ו, כולם אוצ'ו, אנחנו יודעים לספור עד 8. עכשיו, איך אומרים נר בלדינו? נר בלדינו אומרים קנדלה. נר קטן, קנדליקה. נרות קטנים, קנדליקס. אז יש לנו אוצ'ו קנדליקס. אוצ'ו קנדליקס. כולם יופי, בואו נראה. detrás de la, מאחורי ההר, uno, dos, tres, ככה שרים. טוב, בואו נראה עכשיו. מאחורי ההר, detrás de la montaña. detrás de la montaña. כולם יפה מאוד. ישבו שלושה גמדים, asentaron tres nanicos. asentaron tres nanicos. כולם asentaron tres nanicos. מאחורי כולם. Uno, dos, tres. שם ישבו שלושה גמדים. Uno, dos, tres. לא אכלו ולא שתו. Uno, dos, tres. רק ישבו והתפלטו. Uno, dos, tres. Detrás de la montaña. Uno, dos, tres. Asentaron tres nanicos. Uno, dos, tres. No comieron ni vinieron. Uno, dos, tres. Asentaron y bailaron.
dos, tres. כל הכבוד. עכשיו ילדים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שני מושגים שאולי אתם לא מכירים. מושג אחד, יהודי ספרדי, ומושג שני, יהודי אנוס, אנוסים. בשביל להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים קודם כל להסתכל על המפה הזאת. פה אנחנו רואים ילדים את הים התיכון. תראו כמה גדול הים התיכון. אתם רואים את הים התיכון? גדול גדול. ואיפה ישראל? הנה ישראל פה איזה צ'ופצ'יק, יש פה איזה צ'ופצ'יק של ישראל, זה פה, קטן כזה, קטן, הנה תל אביב פה. ופה יש מדינה שנקראת ספרד, אבל ספרד בלדינו זה נקרא אספניה, אספניה, כולם יפה מאוד. ובכן ילדים, לפני הרבה שנים, בדיוק 525 שנה, 525 שנה, 525 שנה, היה בספרד, היה באספניה, עד עכשיו הייתם מקסימים. להמשיך אני עם זה. מסכים. להמשיך. אני אחר כך מעבירה למור, היא רוצה לדעת. בסדר? מי שקצת קשה לו, שאפשר טיפה להתרווח על הכיסא, אבל הקשבה מלאה. ובכן, לפני 525 שנה חיו באספניה, חיו בספרד בערך בין 200 ל-400 אלף יהודים, לא יודעים בדיוק כמה, אבל משהו בסביבה הזאת יהודים חיו באספניה. ואז הגיע מלך שקראו לו פרדיננד, ומלכה אשתו שקראו לה איזבל, ושני המלכים, מלך ומלכה האלה, היו רעים, רעים. מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו לא רוצים בספרד אף יהודי אחד. לא רוצים. אז מה עושים? אז יש לכם שתי אפשרויות, הם אמרו. אפשרות ראשונה, זה שאתם הולכים מספרד. אתם מגורשים מפה, לכו מפה, לא רוצים אתכם. ואפשרות שנייה, מי שרוצה להישאר, שיהיה נוצרי, שיהפוך את הדת שלו מיהדות לנצרות. ואז ילדים, היהודים לא ידעו מה לעשות. חלק באמת עזבו את ספרד והתחילו בספינות או בסירות ללכת לחפש להם מקום חדש, בית חדש, לא היה להם איפה לגור, לא היה להם שום דבר. וחלק נשארו ועשו את עצמם כאילו הפכו להיות נוצרים. נבחר קלף. מה אנחנו רואים פה? עגלה או מגלצ'ה. איך אומרים בספרדית, בלדינו מגלצ'ה? איך? קרוצ'ה. גלצ'ה, סליחה, גלצ'ה. כולם ביחד? גלצ'ה. יפה מאוד. עיניי ויותר. מה יש לנו פה ילדים? עץ. אתם זוכרים איך אומרים עץ בלדינו? ארבולי. נכון מאוד, ארבולה, כולם יפה מאוד. מה יש לנו כאן? נרות. נרות, איך אומרים נרות? קנדליקס, כולם קנדליקה. כל הכבוד. מה יש לנו פה? ילדים. איך אומרים ילדים בלדינו? זה לא ראינו היום. זה לא רמנו, ילדים, קריאטורס, קריאטורס, כולם יפה מאוד. מה זה ניניה? ניניה זה בספרדית. חמור. מה יש לנו פה? אוזנו. חמור, איך אומרים חמור? אזנו, כולם יפה מאוד.
הפרויקט הנפלא הזה התחיל כשאברהם וטינה הגיעו אלינו לבית ספר. אברהם וטינה, אתם יכולים לעמוד, אני יודעת שאברהם מצלם כרגע. טינה היא עולה חדשה, אתם יכולים לשבת. טינה עולה חדשה, אברהם עולה ותיק, ויחד הם הציעו לי להשתתף באיזשהו פרויקט של הלדינו. זה קיים בהרבה בתי ספר, נכנסים ליום, מסבירים קצת על הלדינו, והילדים מבינים שיש עוד תרבות. ואצלנו באפרתה, כשאנחנו שומעים על משהו מיוחד, אנחנו לא נביא רק להרצאה. אם כבר, אז הולכים עד הסוף. יאללה, בואו נחבר את זה לעוד מקצועות, ואז זה התחיל להתחבר למחול, והתחיל להתחבר לדרמה, והחוויה הייתה פשוט מעצימה. ובזכות זה שאברהם וטינה ראו שאנחנו כאלה רציניים, קיבלנו גם כרטיסים להבימה, כמו שאתם זוכרים, וכולם אמרו לי, אתם לא תיסעו, שבת של חורף, ושבת קצרה, מה, תיסעו עד לתל אביב ותחזרו לירושלים? שאלתי את הצוות, והצוות אמר, כן, כי זה הצוות שלנו. יש לי שפה שנולד מזמן, שלא נשק לילד קטן, שפה מתנגדת, שפה מתוקה, שפה מתנגדת כמו מוסיקה, מוכרת בראש מדור לדור, תיקון של הנצח שלא יעצור, אז בואו ביחד נשיר למזמור, ביחד לדינו, לדינו יעבור. כי הגשמת גירוש הספרד. אבל ספרדים וספרד לא תמיד יבינו אותם. לתוך הלדינו חדרו מילים מן העברית, הטורקית ואפילו מן היוונית והצרפתית. בלי שזפות בתוך שפה אחת. בניגוד לספרדית שנכתבה בכתב לטיני כמו האנגלית, הלדינו נכתבה באלף בית עברי. אני מזמינה את כיתה ב' 2 לשיר את השיר מאחורי הארץ.
הבאתי מה שאמרתי בהתחלה, לכם הורים, ובעיקר תודה רבה רבה ליד ימין שלי, למור המדהימה, שמצליחה גם להרים את הפרויקטים, גם לנהל פרויקט כזה נפלא, וגם לרכז את כל השכבות של א' ב' ג', כל הבית הצעיר. תודה רבה לכם על הילדים הנפלאים שנתתם לנו. אנחנו נמשיך ליהנות מהם גם בשנה הבאה. ושבת שלום. Esto es. Bueno, yo escapé. Si hay demandas, estoy pronto a dar respuestas. Merci mucho, Abel. Quiero invitar dos personas que están en la audiencia. Rachel, ¿quieres hablar? Un punto te hace unmute, un punto. Oh, ok. Shalom, Albert. Qué Shalom, maravilla. Te shalom. felicito así viva por eso. Todo que hiciste. Yo tengo dos demandas. La una es, ¿sabrás de qué la Autoridad Nacional del Ladino no te apoyó y no te encorajó a continuar con esas actividades con las criaturas? No, no sé. Puede ser. Tengo pensarios, mas no sé. Los pensarios míos es que los institutos académicos están ahora concentrando cómo de investigar el pasado y no están pensando por el futuro. Ma esto es mi pensario, no sé. La segunda demanda que tengo es si sabes que estas todas criaturas que laboratos tanto para empezarles cosas de nuestra cultura, si alguna de ellas, me parece que ya pasaron unos años ahora, ¿no? Si alguno de ellos continuó a interesarse en la cultura separadí o ladino, si sabes. Mira, solo un elevo continuó conmigo y se hizo amigo del estamos whatsappeando, ma lo que quiero decir es que esta obra mía en cada clase de la escuela era solo 2 horas. Si se hacía cada semana 2 horas, estoy seguro que hoy habían muchos y muchos que se interesaban de nuestra cultura. Y no decir que si era una lección de cada día, una lección que es en el programa de la escuela. Ahora teníamos muchos y muchos elevos que se interesaban de nuestra cultura. Ok, ya entendí. Mira, eso que hiciste tú fue seguro con la permisión de la escuela donde ibas. Sí, la directora, ya la viste a la directora Sí. como está lavando. Sí, y ¿de qué era menester para ti de tener el apoyo de la autoridad nacional? ¿Tú no podías estar continuando a hacer estas cosas? Ya podía. Yo no dije apoyo, dije coraje. Si estás viendo que no se están interesando de la Autoridad Nacional de Ladino de esta obra, no tienes Ganas, sí. ganas de hacer esto, ¿sí?
Ya te entiendo. Merci muy mucho en todo caso, kol hakavod por todo lo que hiciste. Merci, Sí. Rachel. Ahora me daré cuál está en el chat. Buli Hazan, saludos en tanto desde Israel. Miriam, buenos días y buena semana con grande agradecimiento a todos. Muy especialmente a Beth por todo su labor por nuestra lengua. Nelson, shalom por hermanas y hermanos. Levana, Galanti, buenas tardes y buenas semanas a todos desde Holón, Israel. Roger Brewer, shalom a todos de Portland, Oregon. Silvia Hadez, shalom de Ashdod. Rachel habló, let's see. Rosa Pereira de Montevideo. Quiero demandar esto, sí. Ok, Italo Felizardo. Bravo, veo que muchos en Estados Unidos USA hablan y quieren hablar del ladino en sus activismo, ama todo en inglés. Y demando, ¿cómo se podría adelantar la lengua sin hablarla propiamente? ¿Cómo se va a poder hacer? ¿Para qué? ¿Para los chicos? ¿No? ¿Dónde estás viendo esto? ¿No? ¿Dónde está este chat? ¿De quién es? Italo demandó esto. Italo, shalom grande a todos de Campos de Goitacazes, Brasil. Bravo. Veo que muchas de US hablan y quieren hablar del ladino en sus activismos, ama todo en inglés. Y demando cómo se podría adelantar la lengua sin hablarla propiamente. Dale empezar a poco. Si estas personas no saben hablar, es que tomen, que participen en los grupos que hablan. Yo sé que Italo participa en el grupo de Césabo. El grupo de Césabo, a vagar, las personas están escribiendo en ladino, muchos. Cale empezar, si no, los chineses dicen para ir al camino grande, cale empezar con un paso chico. Ok. Gloria Asher escribe, por un encuentro, gracias Albert, por un encuentro hermoso e importante. Albert, tienes razón. Por esto llamé mi curso en la Universidad Tufts Ladino, Lengua y Cultura. Y ya cantábamos, algunos elevos guisaban nuestras comidas años antes, gracias a Aharo Cohen de bendita memoria, se empezaba el ladino en el liceo Midreshet Amalia en Jerusalén. Me parece que los que tienen el poder no quieren continuar con estos esfuerzos. Sí, estos estudios se escaparon antes muchos años. Allá era el director, era el marido de nuestra querida Matilda Cohen Serrano. Y él es que trujo estos estudios a esta escuela, mas después de 3-4 años se escapó, no había más, malorosamente. Gloria continúa más con el nombre de Dios y con los esfuerzos de ti y personas semejantes, ya vamos a asegurar y el avenir. Inshallah. Lucien Berahla, merci mucho Albert, una labor muy linda para las generaciones venideras. Mabruk. Gracias a todos. Merci Rachel, ¿sabrá si alguna de estas criaturas ya Esta ya me demandó, sí. Ya. Merci. Muchos merci tienes.
Merci mucho, Shalom de París, gracias Albert. Si el grupo de Gabor Zabo de Charlachón es muy bueno y nos ajuntamos a hablar 2 veces a la semana. Ok, Sí. no hay más. Ok, now, no sé dónde están, pero hay gente mirando en Facebook y YouTube y ellos nos están escribiendo. Puede ser, Marcelo va a topar los chats de ellos y van a meterlo en el email tuyo. Ahora va a partajar el ecrán mío. Share screen. Okay. Slideshow. Beginning. ¿Estás viendo? Sí. Ok. Como dije antes, el profesor Devin Nar y su musafira no van a estar con nosotros a la semana que viene. Haz destino a isefarad.com o vuestro email en Ladino Comunidad durante la semana y si va a haber otro balabay con su musafir en el 11 de febrero o el encuentro va a tomar una vacancia de una semana. Liliana nos encoraja a mirar los enmicos de todos los programas que tenemos para conocer más cosas en youtube.com/esfarad y también nuestra página esfarad.com/tv. Tenemos muchos más material para sentir y para conocer muchos sujetos que tenemos cada semana. Si queréis dar un dono o ayuda, puedes entrar a esfarad.com/encuentro. Y siempre participamos y decimos buena semana que nos doy yo. Semana buena a todos. Ahora va a abrir los micrófonos de todos para que podáis decir adiós a todos los amigos. Okay. Jake, quiero Shalom decir a una todos. cosa por la semana que viene. si Okay, quieres. Guru, go ahead. Es que estamos mirando si es posible a la semana que viene tener el encuentro para anunciar a los Rachel está ganadores. hablando. Mais la musique, ça augmente notre humanité, notre belle de bonne humanité. Et je crois que c'est bon. Están hablando en francés en un Rachel está lugar. hablando. Côté le volet social, on partage de la No sé quién está hablando. Sí, están hablando francés de Francia. Ok, un minuto. Lo voy a hacer minuto a todos, si quieres. Quels sont les défis à venir quand on fait des trucs? Ok, lo que quería decir es que estamos mirando si es posible a la semana que viene el encuentro que sea para anunciar los ganadores del concurso de la competición que hicimos de cuentos en ladino. Y espero que esto va a ser el encuentro de la semana que viene. Esto solo quise decir que rogué que se realice porque va a ser muy interesante y recibimos unos cuentos maravillosos que ganaron más de una persona, esto puedo decir. Merci mucho, Jake. Ok, va a abrir los micrófonos, los operadores de nuevo. Ok. Shalom a todos. Shalom, estábamos esperando el resultado del concurso. La semana en viniente, Dios si quiere el Dios.
Si quiere, Bueno. dígalo la semana que viene. ¿Dónde se van a publicar las historias, los cuentos? ¿Dónde se van a publicar? En El Amanecer, en Sefarad, y en Ladino Comunidad, y puede ser en otros lugares también. Horizonte dijo también. Sí, dicho que los que no ganen van a estar en el otro. ¿En el cual? No me Horizonte. acuerdo exacto. Creo que Bully tiene razón. Sí, dijeron que van a publicar todos los cuentos. Hermoso. Bueno. Pero Sí, los- en verdad que El Amanecer. fue muy, muy difícil votar sobre 10 puntos. Si había 100 puntos, iba a ser un poco más colay a decir que el uno tiene un punto menos. Había tantos cuentos hermosos y bien escritos que fue muy, muy difícil de escoger. Ok, merci mucho, Rachel. Va a cerrar la camareta. Pues Sí. vemos. Merci a fin de ti, semana. Jake. Hiciste Ok. un maravilloso hecho. Ok, Albert, merci mucho, Albert. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Ok.